Método biográfico e historia de vida. Les habla Yoli Madero y Soraya Parada. Uno de los métodos cualitativos pioneros en el abordaje de la realidad social desde una perspectiva intersubjetiva en el método historia de vida, también denominado como investigación narrativa, biográfica o método biográfico. En general, hablan de lo mismo, pero con diferentes denominaciones semánticas. Este método era trabajado por antropólogos, sociólogos y etnólogos, a fin de recolectar experiencias de culturas en fase de la decadencia o simplemente para trabajar de mantener la vigencia de lo pasado como lectura. Las realidades humanas conforman un mundo que ha dado origen a la denominación de especificidad de los fenómenos humanos. Centrarse en el estudio de la vida humana para poder comprenderla exige dedicarse a ella tal como es sentida, experimentada, vivida y percibida, en lo que Husserl llama el mundo vivido o mundo de vida. Este es el campo objetivo de la experiencia sobre el cual trabaja la fenomenología. En el marco de este enfoque epistemológico se enmarcan las historias de vida. A través de estas se plantea la posibilidad de conocer el mundo desde la perspectiva de los sujetos. En tanto, es una representación de las vivencias que buscan emprender miradas del mundo subjetivo a partir de la búsqueda de posibles estructuras que lo configuran, para llegar a la comprensión de las esencias de esas mismas estructuras. En este mundo subjetivo se encuentran los significados que se estructuran según el modo general de conocer de los sujetos. A esto se denomina epísteme. Dentro de ella se produce la significación y los significados. Moreno, 1991, se orienta en una corriente de interpretavismo, como es el interaccionismo simbólico, cuyas raíces filosóficas se sustentan del pragmatismo de Dewey, destacando la naturaleza simbólica de la vida social, pero considerando que se puede acceder a ella mediante la participación pragmática, siendo actor del mismo mundo social que se desea conocer. Para Moreno, la epísteme es el lugar cognoscitivo del sentido. En el método biográfico se recogen tanto los acontecimientos como los valores de su propia existencia. La descripción biográfica es esencialmente una descripción fenomenológica que exige del investigador 4 habilidades: observar, escuchar, comparar y escribir. Características del método biográfico. Busca comprender la totalidad social en profundidad. Concibe la realidad sociedad estructurada y estructurándose historia. Parte de historia de vida cotidiana por protagonistas, lenguaje. Aplica la interpretación, historia de vida. Alcance aporta una comprensión tentativa de un proceso social. Asimismo, en el método biográfico se emplean documentos personales que poseen valor afectivo o simbólico para el sujeto, autobiografías, diarios personales y objetos personales obtenidos por el investigador a través de las entrevistas. Etapas del método biográfico e histórico de vida según Zahn en el 2005. Etapa inicial. Se elabora el planteamiento teórico, la hipótesis de partida. Se justifica la elección del método. Se delimita el universo y se explicitan los criterios de selección del o los informantes protagonistas de la investigación. Transcripción y registro. Una vez obtenida toda la información biográfica, se registra y transcribe. Puede ser original o literal, cronológico, personal o temporal. Análisis e interpretación. Presentación y publicación de los relatos biográficos. Estos pueden ser historias de vida de relato único, relatos de vida paralelos o relatos de vidas cruzadas o polifónicos.
Traemos como ejemplo un trabajo de grado de método de historias de vida. Esta experiencia investigativa tuvo como propósitos conocer los relatos y vivencias de los padres, representantes e instructores de una persona con discapacidad intelectual. Reconstruir la historia de vida de una persona con discapacidad intelectual e interpretar la significatividad del deporte en la inclusión social de la persona con dicha discapacidad. Como proceso metodológico, asumió el paradigma interpretativo, fenomenológico, a través del método Historias de Vida, lo que implica desde la metodología Historias de Vida el intento por estudiar los fenómenos de acuerdo a la perspectiva de los sujetos, desde su conciencia, tomando en referencia el contexto donde se desenvuelven desde su experiencia. En el gráfico se visualiza el proceso metodológico en que se llevó a cabo la indagación, configurada en 4 fases: etapa inicial, localización y recogida de información, transcripción y registro, análisis de la información, presentación y publicación de los relatos. El procedimiento para sustentar la credibilidad y confiabilidad en la investigación fue: contacto prolongado. Se refiere al tiempo de permanencia del investigador dentro del escenario de investigación para poder contextualizar la información de observaciones constantes durante todo el ciclo de la construcción de la historia de vida del protagonista. Observación persistente. Como investigador, al involucrarse en las actividades diarias del contexto, le permitió identificar los rasgos dominantes del objeto y necesidad de estudio. El hecho de trabajar dentro del ámbito deportivo fue de gran ayuda para comprender la realidad estudiada y poder reconstruirla. Triangulación. Tiene un carácter convergente y dialéctico en la legitimación de la información que emerge de la investigación. También se constituye en un proceso de relacionalidad de diferentes puntos de vista sobre el fenómeno estudiado. En este sentido, resulta importante el uso de la triangulación interpretativa, ya que la misma va dirigida a lo que piensa el actor, el investigador y las teorías. Saturación es el fenómeno por el cual, después de un cierto número de entrevistas biográficas, el investigador tiene la impresión de no aprender nada nuevo, al menos en lo que concierne al objeto sociológico de la entrevista. En esta lámina se visualiza como ejemplo un segmento de la entrevista transcrita y depurada, donde el investigador en el proceso de codificación y categorización se apoyó en Coffey y Atkinson. Es de resaltar que tanto la categorización y codificación son procesos necesarios que nos ayudan a sistematizar, segmentar y categorizar, permitiendo analizar la información de una manera más simple, exacta y concreta sobre lo que se va a trabajar. Visualizamos la categoría incertidumbre familiar ante un diagnóstico incierto. En la nomenclatura de código de registro se lee versionante 1, línea 161 a línea 171. Esto significa lo narrado por el versionante que el investigador tomó como referencia para codificar y categorizar. Asimismo, se visualiza la triangulación con el teórico que sustenta el significado incertidumbre, la interpretación del investigador y lo expresado por el versionante. Categorías emergidas del significado de los versionantes referente a esta temática. Conceptualizadas las categorías,
legitimadas desde la voz de los actores sociales y contrastados con la interpretación teórica de los autores y la del investigador, se visualiza el entramado de las mismas y relacionadas entre sí como se presenta en el gráfico. Para finalizar, el investigador elaboró las reflexiones finales. Según lo observado como equipo, este trabajo de investigación, tomado como ejemplo del método Historias de Vida, es muy completo en cuanto a las pautas, formas y fondo del proceso.